Esta tarde recibimos en Valencia en Abierto al decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Por seguir un poco y valorar cómo ve las medidas que han puesto en marcha para paliar esta cuesta de enero, este momento económico que vivimos. Yo pienso que en general son medidas positivas, que son medidas que tienen cierto impacto y positivo para paliar, efectivamente, eso es lo importante, entender la idea que es paliar los efectos de la inflación. Hoy, evidentemente, no se van a corregir plenamente, ni muchísimo menos. Por tanto, se trata de ayudar, y sobre todo ayudar a aquellas personas pues, son económicamente más desfavorecidas y que, por tanto, se ven mayormente impactadas por esa subida de la inflación. Enseguida entramos en los datos de la Comunidad Valenciana con ese informe que presentaban recientemente, pero a nivel nacional, a nivel global, ¿en qué momento estamos? ¿En qué situación económica arrancamos este 2023? Estamos en una situación económica complicada. Esto es así. El año 2022 ha sido un año muy difícil, un año muy sopresivo, que recordemos que primero se inició con una inflación que no teníamos nadie ya en mente. De repente nos encontramos con que cerrábamos 2021 con un 6,5% de inflación. Aquello fue muy sorpresivo. Y a pocos meses empezaba la guerra de Ucrania, y por tanto ya aquí se nos desmontó un poco todas las previsiones que teníamos para 2022. 2023, bueno, pues ya estamos en una situación complicada de entrada y sabemos que este año va a seguir siendo algo complicado. Lo que pasa es que esperamos que poco a poco se va a ir corrigiendo, por ejemplo, un problema importante a que se está haciendo referencia, que es la inflación. Pensamos que este año se debería ir poquito a poquito corrigiendo, pero muy poco a poco. Desgraciadamente no parece que vaya a ser una cosa muy rápida. Hemos escuchado mucho hablar a los expertos de recesión económica. ¿La hemos conseguido superar o no ha llegado esa recesión económica todavía? No creo, no ha llegado y ni creemos que vaya a llegar. Vale. En España estamos todavía rebotando de la caída de 2020, de la pandemia. Entonces, gracias a que estamos rebotando, este 2022 todavía hemos crecido, de orden de 4,5%, vamos a crecer, y en 2023 todavía estamos recuperando lo que éramos en 2019, antes de la pandemia. Entonces, no parece que en esta situación vayamos a estar en crecimientos negativos, que supondría la recesión. Entonces, los expertos vaticinan que el primer semestre, los primeros meses, sobre todo este año, van a ser complicados. Podríamos estar cerca del 0%, pero no parece que nos metamos en lo que sería de crecimiento. De crecimiento, ¿no? No Son parece. Moderadamente optimistas en general. Moderadamente optimistas. Estamos hablando de un crecimiento para este año, según organismos, entre el 1 y el 1,5%. Un crecimiento muy, muy reducido. Muy reducido. Hablamos de datos de la Comunidad Valenciana, me imagino que similares, pero sin embargo consideran que la Comunidad Valenciana está en peor situación que hace un año. Sí, la encuesta que pasamos semestralmente a los compañeros del Consejo de Colegios de la Comunidad Valenciana, efectivamente los compañeros han sido bastante pesimistas respecto a la situación actual y además también ha sido una caída muy, muy drástica en las expectativas respecto a lo que pasaba hace 6 meses. ¿Sí? Es decir, había unas previsiones hace 6 meses respecto a lo que serían 6 meses después, respecto a la situación actual, y luego la situación actual se ha valorado mucho más negativamente que se valoraba lo que se esperaba que fuera hace 6 meses. Así que sí, las expectativas han sido bastante negativas en esta encuesta, ¿no? Que muestra la radiografía de lo que estamos viviendo, pese a ese moderadamente optimistas que comentábamos. Precisamente, y siguiendo los datos de esta encuesta que daba a conocer el Colegio de Economistas, las previsiones para los próximos meses van en la misma línea de algo de pesimismo que reflejan estos datos. La previsión es que a 6 meses la economía de la comunidad pasa de un 4,85 a un 4 en diciembre de 2022. Aquí hay lo que comentábamos, ¿no? Estos datos. Sí, seguimos pensando, efectivamente, los compañeros que consideran que en general estamos en una situación complicada y va a seguir siendo complicada, al menos durante los próximos 6 meses. Lo que yo comentaba antes, de esos primeros 6 meses se plantea que incluso podríamos estar en la línea del 0%, esperamos que no recesión, pero en general los expertos vaticinan que el segundo semestre ya podríamos, y quizás ya para verano, podríamos empezar ya a funcionar un poquito mejor la economía y poco a poco ir levantando cabeza. Principales problemas de la economía de la Comunidad Valenciana, lo hemos comentado ya, pero también lo reflejan estos datos. La primera, la inflación, encabeza el ranking de manera contundente con un 69,11%. Precio de los combustibles, esto también está ocasionando problemas en la economía, lógicamente. Gravísimos y sobre todo en determinados sectores. Todos sabemos el sector de la cerámica, un sector tan importante en la Comunidad Valenciana, en particular en Castellón, pues que el impacto de la subida del gas está siendo enorme y está generando, bueno, pues paro, está generando ERTES
y está suponiendo pérdidas de muchísimas empresas. Es que, bueno, leía unas cifras el otro día, sobre un volumen de facturación de 5.000 millones, estamos hablando que el coste del gas podría suponer 2.100 millones. Se había multiplicado por 5 por 6 en los últimos año y medio, ¿no? Por lo cual, claro, evidentemente el impacto es tan brutal que es necesario corregir poco la producción y esperarse ayudas que serán aprobadas, algunas ayudas a ver si empiezan a hacer efecto estas ayudas. Que, bueno, ayudas que, como siempre decimos, que pueden paliar, nunca van a resolver los problemas de todo, ¿no? Pero los que palíen. Hay un dato que llama la atención entre los principales problemas ahora mismo de la economía de la Comunidad Valenciana, que hace referencia a las empresas y dice así: la inadecuada dimensión y estructura de las empresas, con un 40,87%. ¿Quién nos dice este dato? Sí, pues lo que nos dice es que en la empresa valenciana en general hay mucho microempresa. Y entonces, claro, empresas cuanto más pequeñitas son, pues es más difícil que tengan la capacidad financiera, la capacidad de todo orden, logística y demás, para afrontar situaciones complicadas como la de ahora. Entonces, si en España en general las pymes son preponderantes, en el caso de Comunidad Valenciana todavía en mayor medida estamos hablando de empresas más bien pequeñas. Y eso es un hándicap a la hora de enfrentarse a problemas importantes o problemas difíciles, situaciones difíciles como la actual. Bueno, pues es la radiografía que nos hace el Colegio de Economistas. Queremos ir a la parte de economía familiar. Lo escuchábamos precisamente en la calle, ¿no? Hemos hecho demasiados excesos estas Navidades. Esa partida de gastos extraordinarios se nos fue. Quizás, había muchas ganas, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, es normal que estas Navidades, pues bueno, hemos tirado la casa por la ventana, ¿no? Como se suele decir. Es normal, ahora viene pues la cuesta de enero, ahora viene un momento de corregir un poquito los gastos e intentar ajustar el cinturón a lo que hay, ¿no? Evidentemente va a ser un año, como decíamos, un poquito de cierta dificultad. La inflación va a seguir con nosotros. La inflación, además, que partíamos de una inflación solamente los elementos más volátiles, ¿no? Lo que es la energía, los alimentos no elaborados. Ahora mismo ya la inflación ya está en todos los productos. Lo que se llama la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos no elaborados ni energía, está por encima ya de la inflación. Ha sido un salto que ha pegado en este diciembre del último, de 2022. Y en el año que viene, el año que estamos ya, el 23, pues la previsión es que sigamos con inflación y probablemente en muchísimos casos las nóminas no van a subir en la misma medida que la inflación. Y por lo tanto, ahora que es tomar ciertas medidas, ser riguroso para poder pasar el año. Claro, vamos con estas medidas. ¿Qué nos aconseja desde el Colegio de Economistas para una economía familiar? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra economía en el día a día? Bueno, vamos a ver... como una empresa al final, ¿no? Al final es como una empresa porque, por ejemplo, hay una cosa que para mí es importante y que además creo que a primeros de año es el momento más adecuado. Es analizar, revisar todos los gastos que tiene una familia. Eso hay que hacerlo de vez en cuando. El momento es ahora, a principio de año, fenomenal. Se coge la cuenta bancaria, ¿sí? Se ven los últimos 3 meses, las tarjetas de crédito también, y se repasan los gastos, uno por uno. Y se va viendo aquellos gastos que efectivamente ese gasto es necesario. Realmente para conseguir este resultado tengo que ir por aquí o puedo ir por otra vía. Entonces, ir uno por uno repasando todos los gastos. Eso suele ser bastante eficaz. Y es bueno además que lo hagan por los dos cónyuges, en su caso, y si incluso tienen hijos mayores, pues también sentados, hagan un poco una revisión de esto. Y efectivamente, eso también lo tienen que hacer las empresas y las administraciones públicas. Que eso es algo que nosotros insistimos mucho. La administración pública tiene que cuidar cada euro que gasta, tiene que valorar cada euro que gasta, si efectivamente es necesario ese gasto, y si es la forma más eficiente de gastarlo. Bueno, pues eso mismo deberían hacerlo a las familias una vez al año. Por ejemplo, ahora, a principios de año es un buen momento. Bueno, pues revisar esos gastos nos da un poco la clave de cómo podemos ahorrar y empezar bien este 2023. Hay una falsa ilusión, es decir, la situación económica de las familias en general y valencianas no es buena. Ha subido todo, los sueldos no suben, pero nos vamos a un restaurante, a un bar y vemos todas las tiendas llenas, que esto es bueno para la economía. ¿Es como una falsa ilusión? Claro, esto quizás un sociólogo podría explicarlo mejor, probablemente, porque por una parte lo que se plantea es que durante la época de la pandemia, bueno, ha sido un año mínimo, ha habido un ahorro que se ha ido remansando, sí. Y entonces se está tirando del ahorro. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que el ocio está lleno, en restaurantes, tal, pensamos que estamos hablando de clase media, básicamente. Entonces, esa clase media efectivamente sí que ha experimentado un ahorro, y ahora las ganas que decíamos antes, ¿no?, de vuelta a la normalidad y disponer de ese ahorro ha permitido pues que efectivamente hayan funcionado bien todo el tema de hoteles, restaurantes. Que lo necesitábamos. Efectivamente lo necesitábamos. Quizás esto, pues bueno, poco a poco se vaya moderando de alguna medida y se vaya un poco vuelta efectivamente a la normalidad de siempre. Bueno,
Pues estos son los datos que hemos querido conocer con nuestro invitado. Es el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez. En nuestro programa conoceremos todas las actividades que llevan a cabo desde el colegio, la formación, la profesión, unos valores destacados, ¿no?, de los economistas que ahora mismo juegan un papel importante en la sociedad. Indudablemente, creo que los economistas en la sociedad y en las empresas, en las organizaciones, somos un elemento fundamental, precisamente sobre todo en estos momentos difíciles, para poder resolver los problemas y ir a mejor. Venga, pues gracias, nos vemos pronto. Cuídese, buenas tardes.